Es un deporte que me enamoró. Me enamoró, pero no me atrapó directamente a mí, sino me enamoró ver la felicidad que hace a mis niños, a mis alumnos. La felicidad que ellos obtienen al jugarlo fue lo que hizo que yo quisiera seguir enseñándolo. Y ahorita tienen 18 años estos chicos y no dejan de entrenar conmigo, y creo que le diría a mi yo de pequeño que lo hizo muy bien. El handball, también conocido como balonmano, es un deporte colectivo que se juega entre dos equipos, cuyo objetivo es marcar más goles que el rival, lanzando una pelota con la mano hacia la portería contraria. Su origen es interesante, ya que combina influencias de varios países europeos, desarrollándose plenamente como deporte moderno a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta disciplina ofrece una gran variedad de beneficios físicos, mentales y sociales, tanto para niños como para jóvenes y adultos, entre los que destacan la mejora en la coordinación, los reflejos, potencia muscular, agilidad y velocidad. Su interés ha incrementado, por ello en la actualidad es un deporte popular en Europa, especialmente en países como Francia, España, Alemania, Noruega y Dinamarca, aunque también ha crecido en América Latina, especialmente en Argentina, Brasil, México y Cuba. En Coatzacoalcos esto no es la excepción. Ciudad que vio nacer y crecer a Shara Cabrera, entrenadora de citada especialidad, licenciada en educación física que previamente sobresalió en la halterofilia, con la obtención de medallas a nivel nacional. Pero la vida le tenía preparado otro destino, mismo que la llevaría a cambiar las barras y los discos por una cancha y un balón. No, vengo de una familia humilde, donde mis padres se han ganado lo poco que tienen con mucho trabajo. Entonces, igual de mi familia, soy la primera en graduarse como tal, una licenciatura, y prácticamente igual mi carrera me la pagué sola con mi propio esfuerzo. Tuve que trabajar para poder terminar mi carrera y poder titularme. Entonces le agradezco a mis padres el camino que me dieron. Ellos me encaminaron en este proceso, pero hubo un momento donde tuve que tomar las riendas de mi propia carrera si quería continuar en esto. Sotavento nunca había participado en halterofilia, entonces como yo fui y dije que había ganado medallas y que ya tenía un récord y una experiencia, obtuve una beca del 80% en la Sotavento, aparte por buenas calificaciones. Y pues el tiempo que estuve ahí yo participé cada año en las universidades. Ya en ese entonces las pesas ya no eran para mí tan importantes, ya nada más era como un peldaño más, ¿no? En mi evento ya me estaba yo enfocando más en estudiar mi carrera. ¿Qué quise estudiar yo? Educación física. Quise ser maestra de deportes. Siempre me apoyaron, al menos con el permiso. Económicamente no siempre había a la disposición, pero afortunadamente en ese entonces los eventos CONADES, el gobierno apoyaba al 100% a los deportistas. Entonces nos daban el transporte, nos daban comida, nos daban los uniformes. Para mí fue la manera en que pude conocer muchos lugares de la República. Yo creo que si no hubiera sido parte de halterofilia, de la selección de Veracruz y de la selección de Coatza de halterofilia, no hubiera conocido tantos lugares. Entonces viajé mucho, viajé también en avión, conocí muchos lugares y lo mejor era la comida, ¿no? En todos los lugares a donde íbamos, pues nos atendían muy bien.
Termino mi carrera y me meto a trabajar en una escuela. Era ayudante con los niños más pequeños, entonces ahí empecé a formarme hasta que terminé la carrera y el mismo dueño de la escuela, porque era una escuela privada, me dijo, ¿por qué no empiezas a trabajar aquí como maestra de educación física? Y sí estuve trabajando un tiempo, pero llegaron las prácticas, esa es la parte importante. En las prácticas tuve que ir a una escuela a trabajar y pues las prácticas son gratuitas, ¿no? Yo me quise ir a una escuela que no tuviera maestro de educación física, porque ¿qué hacen con los practicantes normalmente cuando van a una escuela o van a un lugar a trabajar? Son los que van por las copias, los que van por el refresco, los mil usos y mandados. Entonces yo no quise hacer eso, yo quise ir a una escuela que no tuviera maestro de educación física para ahí hacer mis prácticas. Afortunadamente me fue muy bien ese año y al terminar mis prácticas entre todos los maestros me juntaron un dinero, una vaquita y me lo dieron como agradecimiento por haber sido la maestra de sus niños y me invitaron a formar parte de esa escuela de manera, ¿cómo se puede decir? Cuando es por fuera. Y que los niños me pagaran, pues creo que 5 pesitos en ese entonces por niño. Trabajé 3 años en esa escuela, entonces ahí es donde comenzó. En el siguiente año nos llegan, ya la directora me entrega una convocatoria para los eventos escolares deportivos que se hacen cada año. Y yo me di a la tarea de leer esa hoja y en esa hoja venían los deportes en los que podíamos inscribir a nuestros equipos. Venía el fútbol, el voleibol, el básquetbol, atletismo y también venía el handball, balonmano. Y así como ustedes, yo nada más lo había escuchado, pero nunca había jugado balonmano. Yo no soy una persona que jugó balonmano en su momento y me llamó muchísimo la atención. Me puse a investigar en ese momento en internet qué es el balonmano, cómo se juega y la verdad es que no le vi muchas ciencias. Yo en ese entonces relacioné mucho el balonmano como si fuera, como coloquialmente muchos lo conocen, es fútbol con la mano. Se parece al básquetbol, pero se mete en goles. Y yo dije, está muy fácil. Hice mi selección con mis niños y me acuerdo que el equipo que yo saqué lo inscribí en todo. Ese equipo lo inscribí en fútbol, lo inscribí en voleibol, lo inscribí en balonmano y algunos niños también en atletismo. Era mi primer año y gané en todo. O sea, con el mismo equipo, bueno, no en todo, perdón, en fútbol quedamos en segundo lugar, pero con el mismo equipo ganamos en voleibol, ganamos en básquet y ganamos en balonmano. Desgraciadamente para la siguiente etapa, la etapa de inspección, solamente puedes inscribir o sea, ese equipo solamente lo puedes inscribir en un deporte, teníamos que elegir. Y yo les di a mis chicos la oportunidad que ellos decidieran. O sea, ganaron su pase en los 3 deportes, pero ¿en qué quieren ir? Y para mi sorpresa decidieron balonmano. No lo elegí yo, ellos decidieron seguir participando en balonmano. O sea, que cuando los niños conocieron ese deporte, el que un deporte nuevo superara al fútbol, superara al básquetbol y a los deportes que ya conocían, para mí fue una gran sorpresa. Era un deporte muy divertido, sí, pero no pensé que fueran a cambiar fútbol por este deporte y eso fue lo que decidieron. Ese año ganamos nuestra etapa, ganamos el pase a la etapa estatal. El primer año fue muy ortodoxo, el equipo era
Eran pases y había un niño que tiraba duro, desde media cancha tiraba y hacía goles, pero no teníamos nada de estrategia, ni sistema de juego, ni nada. Era simple diversión y a los niños les encantaba. Sí, segundo año igual participamos, volvimos a ganar y los niños cada vez se interesaban más en el deporte. Termina mi ciclo ahí porque me llega una oportunidad para trabajar en una escuela pues de renombre, una escuela que ahorita ya no está, es el Colegio Villarrica, que es la escuela que estaba ahí por enfrente de Forum. Entonces, para mí fue una oportunidad muy grande. Entré ahí por una recomendación. La recomendación me la dio mi entrenador de halterofilia porque él era el maestro de educación física de ahí. El maestro se va, me recomienda a mí y también tuve que hacer pruebas, claro, para poder entrar. Pero para mí fue un gran logro porque habían varios aspirantes que hicieron pruebas para ser maestros de esa escuela y pues en cierto modo yo fui la elegida. Sí pesó mucho la recomendación, pero ya después me entero de otros comentarios del por qué decidieron contratarme a mí. Trabajo en esa escuela y volví a hacer el mismo proceso. A mis niños les enseño a jugar. Eran niños con recursos más, ¿cómo se puede decir? Con mejores recursos, ¿no? Económicos. Entonces son niños que muchos ya estaban en clubes de voleibol, estaban en equipos de fútbol, había muchos niños que practicaban deportes por sus propios medios. Entonces yo hice lo mismo, a los niños desde chiquitos les empecé a enseñar las bases de todos los deportes, incluyendo el balonmano. Dentro de nuestra planeación anual había un momento para yo enseñarles a jugar el balonmano. Vienen los dichosos clubes. O sea, dentro del programa teníamos que por escuela hacer clubs. Bueno, había clubs de manualidades, la escuela organizó varios clubs y cada maestro tenía que ser parte de algún club. Entonces hubieron propuestas, te digo, club de manualidades, el club de artes, el club incluso de matemáticas para los niños que les gustaba mucho hacer acertijos, rompecabezas. Y yo le propuse a mi directora en ese entonces que armáramos el club de balonmano, porque estaba siendo muy popular en la escuela. Entonces, de esa manera se armó el club y otros maestros hicieron el club de fútbol y el club de atletismo. Se les dio la oportunidad de que ellos eligieran en qué club podían estar. Para mi sorpresa, mi club se llenó y rebasó el tope. Se supone que nada más podían haber 25 niños por club y yo tenía 40 en el mío. Y incluso me acuerdo que el club de fútbol tenía como 8 o 9 niños, no sé. Era raro que el club de fútbol no se llenara y que el club de balonmano tuviera 40 niños y que tuviéramos que rechazar porque ya no me daba abasto. Entonces es ahí donde empiezo a dimensionar el que a los niños no solo les gusta, sino que se empezaron a apasionar demasiado por ese deporte. Muchos me dicen que era la manera en que yo les enseño, no solamente les enseño a jugar, sino les enseñaba a convivir entre ellos dentro del club. Yo no toleraba insultos, no toleraba que se llevaran mal, que alguno le hiciera bullying a otro. Ese tipo de cosas yo no las promovía, entonces siempre promovíamos el destacar las habilidades de cada niño, hasta el niño que en cierto modo le decían que no tenía nada de habilidad, nada, ese niño le encontrábamos algo y era parte del equipo. Entonces creo que tenían ese sentido de pertenencia dentro del club y aparte el jugar balonmano era muy divertido. Una pequeña reseña,
Lo chistoso es que en el receso, o sea, yo trabajé 7 años en esa escuela, pero lo chistoso era que en el receso, cuando tú ves una escuela, ¿qué es lo que están jugando los niños normalmente? Están jugando con la pelota, están jugando fútbol. No, en el receso eran las retas de balonmano. Ya no me metía yo en el receso me iba a desayunar, pero si me bajaba a comprar algo veía que estaban los niños haciendo retas de balonmano en la escuela. Entonces me sentí feliz de verlos motivados, pero dije no, el balonmano puede ser un buen deporte. Entonces no me quedé ahí, empecé a estudiar un poquito más. Ahora sí empecé a ver más sistemas de juego porque empezamos a competir también en Villarrica, sí participamos en varios eventos estatales y ahí es donde me doy cuenta que ya a nivel estatal, aquí en esta zona sí, yo le ganaba a todos los equipos de primaria de la zona, pero a nivel estatal era un juego totalmente distinto. Y pues no me gustó realmente ir a pagar, ir a perder, pero aprendí mucho. Entonces cada evento que yo perdía me traía tarea a casa, a estudiar más, a leer más, a investigar más. Pero un año antes de que cerrara, me acuerdo que muchos papás, los mismos papás fueron, yo no fue mi idea. Los mismos papás me decían, maestra, y en las tardes usted no da clases. Yo no doy clases. Es que mi niño quiere practicar balonmano, pero en la zona no hay quien enseñe balonmano. Y yo me quedé, vi una oportunidad de crecimiento y dije, va, empiezo a hacer un club en las tardes. En ese entonces era en el Dupor, porque estaba más cerca de la zona donde estaba la mayoría de mis niños. Y empezamos a armar un club. Ahí es donde surgió el Club de Escualos. ¿Por qué? Porque no le quería poner el nombre de la escuela, porque sí las políticas estaban muy, muy fuertes. Si tenía algo que ver con la escuela, pues sí iba a haber un choque de intereses. Entonces surgió el Club de Escualos. Empezamos a entrenar en las tardes. ¿Quiénes iban a entrenar? Los mismos niños de la selección de la escuela. En la tarde empezaron a entrenar, empezamos ya a comprar balones por nuestra cuenta, llegó mi primer pedido de balones de handball y empezaron a llegar niños de la zona, ya no de la escuela. Hay niños que incluso tengo ahorita que siguen entrenando conmigo, que son de la escuela Villarrica, y tengo niños que también vieron el deporte y les empezó a llamar la atención y me preguntaban cómo inscribirse. Entonces aceptábamos de todas las edades. Es ahí donde empieza ya el equipo fuera de la escuela. Sí hubo situaciones complicadas, pero nunca he pensado desistir. Y mi mayor motor siempre han sido mis alumnos, mis deportistas. Ellos creo que ya lo saben, yo se los he platicado, ellos siempre han sido mi mayor motor, porque realmente pues el entrenador que trabaja por fuera de esto no vive. Uno tiene su propio trabajo, pero el verlos a ellos viniendo a entrenar sin que sus papás lo obliguen, que los papás me dicen, ay maestra, es que levantarme todos los días a tal hora porque el sábado o el domingo para ir a entrenar, qué locura, pero son ellos los que se levantan. Entonces, ¿cuál fue la etapa que podríamos decir un poquito fuerte? Cuando yo salgo de trabajar de Villarrica, salgo de mi zona de confort y hago examen para una plaza. Entonces, y afortunadamente en el primer intento gano mi plaza, pero me toca irme a otro lado. Entonces, normalmente cuando te ganas una plaza te mandan lejos y ese fue el mayor problema. Estando lejos tenían que yo semanear o a veces quedarme 15 días. A mí me contaban que los maestros que estaban ahí en la escuela donde estoy no salían en un mes porque es muy difícil el acceso. El entrar y salir es muy difícil. Y
y yo decía, si yo me voy a trabajar allá, voy a tener que dejar a los niños. Y se me hizo muy cruel de mi parte haberlos ilusionado tanto en un deporte que no conocen para abandonarlos así nada más de un día para otro. Porque como mencioné, no hay otro maestro que... Sí, hay varios maestros ya a nivel primaria que conocen y que practican el balonmano, pero que tengan un club o un entrenamiento fuera no lo hay. Entonces era como abandonarlos y no quise hacerlo. Entonces cambié mis horarios de entrenamiento y también hubo una pelea muy grande que tuve ya con mi director para que me dejara acomodar mis horarios y poder salir cada fin de semana. En eventos con ADE vamos como para 4 años, 4 años de participar ya en eventos oficial de CONADE. El primer año fue con un equipo sub-13 me parece, y no fui sola. Me invitaron a formar parte del equipo los compañeros de allá de la zona norte del estado, que vayamos a practicar. Hicimos un equipo formado de mitad de Coatzacoalcos y mitad del norte. Y llevamos a nuestro primer evento sub-13 a un nacional de CONADE. Pero como tal en el estatal, pues igual, el primer evento que participé perdí todos los partidos. Y lo raro, lo bonito también fue que mis niños, después de haber perdido el torneo, ellos no se desanimaron. Siguieron entrenando como si nada, incluso ellos tenían la misma actitud que yo. El próximo año vamos más fuertes. Entonces participamos nuestro segundo año en CONADE y ahora sí en las edades oficiales, pero siendo todavía los más pequeños de todo el estado. Una de las debilidades que también me vi, que encontré en este mundo, fue que la mayoría de los entrenadores de la zona norte fueron deportistas. Fueron parte de la selección estatal de handball y entrenaron durante toda su crecimiento, fueron parte de un equipo. Entonces, el que yo no haya sido jugadora de balonmano sí fue una gran barrera, pero nunca me detuvo. Llevamos 3 años ya obteniendo logros. El primer año le digo que fue a pagar, el segundo año obtuvimos un tercer lugar, el año pasado tuvimos un segundo lugar ya. Entonces, aunque vamos a paso lento, siento que vamos bien. Cada año que vamos mejoramos un poco los resultados. ¿Qué consejo le daría a mi yo de pequeña? Pues que lo hizo bien. Realmente hasta el sol de hoy tengo una filosofía. No te arrepientas de nada de lo que hayas hecho. Y así ha sido. Obviamente he tenido mis errores, pero creo que esos errores me han convertido en la persona que soy. Entonces creo que no cambiaría nada de lo que me formó como maestra. Y creo que le diría a mi yo de pequeño que lo hizo muy bien.